En Caracas, Venezuela, establecemos contacto directo con Francisco Ibarra Bravo, economista y director de la consultora Econométrica. Buenas noches, gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Buenas noches, Juan Carlos. Un placer estar contigo y con tu audiencia. Gracias por la oportunidad. Francisco, estamos hablando de una inflación de más del 45% a lo que va a cerrar el año o lo que lleva el año y Lo va más a allá cerrar de por esto, lo que encima. sorprende es que países como Colombia, por ejemplo, que conocemos su economía también, estamos hablando de un 2, un 3% contra un 46%. Bueno, lo primero es que la inflación probablemente cierre el año por encima de 45, ¿no? Nosotros estamos estimando alrededor del 50%. Entonces yo podría cerrar por encima de esa cifra. Lo que estamos viendo es un poco el continuar, ¿no? de todo este desastre en cuanto al manejo de la política económica venezolana, que ya son muchos años donde ha habido un mal manejo y bueno, estamos pues pagando las consecuencias, ¿no? Lo más impresionante de esto es que bueno, la economía venezolana sigue sigue teniendo un barril de petróleo a más de $100 y bueno, estamos pasando por todo esto, ¿no? No es solo el tema de la inflación, sino también el tema de la escasez. Esto, Francisco, es culpa de la oposición, es culpa de los sabotajes continuos que ellos al parecer vienen haciendo desde el sector eléctrico hasta el sector productivo. No, obviamente yo creo que ese discurso no se lo cree ni el mismo gobierno, ¿no? Todos sabemos que el problema económico en Venezuela, el origen es pues la política económica que ha adelantado el gobierno, política de acoso al sector privado, una política de un mal manejo de la política monetaria, una política fiscal totalmente desordenada y bueno, al final no hay precio del petróleo que aguante pues la cantidad de errores que se han cometido en política económica. Entonces, culpar a la oposición pues es la salida fácil, pero yo creo que eso no va a ningún lado porque la mayoría de la gente yo creo que tiene una idea clara de qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando uno ve las encuestas, la mayoría de las personas piensan que el gran responsable de lo que ha pasado en la economía venezolana en los últimos años pues sigue siendo el gobierno, ¿no? Entonces, yo no creo en ese análisis y creo que la mayoría de los venezolanos tampoco Francisco, creen que eso sea así. si bien, Francisco, nadie es pitonizo, nadie es brujo para saber qué va a pasar en un futuro, pero teóricamente hablando, según las estadísticas económicas y utilizando, ¿por qué no, ejemplos del pasado con otros países? ¿Qué puede pasar en Venezuela con una inflación de este tipo cuando los salarios además suben, pero entonces hay restricción de precios en algunos, o hay control de precio en algunos rubros de la canasta básica? ¿Hacia dónde va Venezuela? Bueno, Venezuela va hacia donde la han empujado en los últimos años, ¿no? No es solo, como te repito, no es el tema de la inflación. Venezuela ha pasado por momentos inflacionarios peores que esto. A la salida del control de cambio en la década de los 90 hubo una inflación importante y también a la salida del último control de cambio del gobierno del presidente Rafael Caldera hubo una inflación inclusive de 3 dígitos para aquel entonces. El problema es que estamos teniendo una inflación de este monto y todavía no hemos logrado, no se ha salido del control de cambio. Entonces, la inflación no es solo elevada, sino que en Venezuela hay una importante inflación que está siendo represada a través de los controles de precios, a través del control de cambio. Entonces Venezuela va a experimentar en los próximos meses, y yo diría que en los próximos años, una muy elevada inflación. O sea, olvidémonos de que esta inflación va a descender a 20%, inclusive 15%. Esos días en Venezuela se acabaron. Venezuela va a experimentar por los próximos meses, yo diría los próximos 18 meses, dependiendo de la política económica que avance el gobierno, de los ajustes que haga, una inflación elevada y inclusive podría ser superior a la que estamos experimentando en este momento. Recuerda que el año que viene, a finales de este año, a comienzos del año que viene una nueva evaluación del tipo de cambio y eso pues le va a volver a dar fuerza a la inflación, ¿no? Si hablamos en la economía sobre política, estamos hablando que esto no implica que sean problemas de capitalismo o de socialismo, sino de una mala gerencia independientemente del sistema o del modelo económico y político que se implemente. No, bueno, yo no creo que el socialismo a la soviética, que es de alguna manera hacia donde tienen, o a la cubana, que es hacia donde tienen pensado llevar parte importante de la élite política que nos gobierna el país, sea ninguna solución. Eso ni bien manejado ni mal manejado, en todos lados se llega siempre al mismo sitio, que es la escasez de la miseria. Entonces
Aquí no se trata de capitalismo o no. Mira, en América Latina hay muchos matices, ¿no? De economías de mercado con ciertos grados de intervención, y en ninguna de esas economías tú puedes ir de economías muy liberales como el caso de Chile o el caso de Colombia, economías un poco más intervenidas como México, Brasil, y en ninguna de ellas estás teniendo el desbarajuste económico que experimenta Venezuela, ¿no? Si tú ves las inflaciones de todos estos países, son inflaciones de un dígito, todos tienen libre convertibilidad, las economías crecen, o sea, no es problema del matiz del modelo económico, sino es que sencillamente pues la utopía que esta gente tiene en mente es irrealizable, y bueno, estamos viendo lo que pasa cuando se experimenta con los países de esa manera, ¿no? Lamentablemente ya sabíamos hacia dónde se iba a llegar, pero yo creo que bueno, el venezolano de a pie pues no tiene idea de realmente qué era lo que estaba respaldando con sus votos, ¿no? Yo creo que ya llegó el momento donde nos vamos a empezar a dar cuenta cuál es el proyecto político y económico que estábamos respaldando los venezolanos con los votos. Entonces, pues habrá que llegar a algún momento donde se tendrá que reevaluar si ese es el camino que quieren seguir los venezolanos o no. Por ahora lo que hay es inflación y escasez, y en el corto plazo contracción económica. Francisco Ibarra Bravo, economista y director de la consultora Econométrica, gracias por haber estado con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Gracias por la oportunidad. Hasta luego. El gobierno de Estados Unidos cede a la presión. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de su contratista de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Bienvenidos a la 1:27 de la tarde en Buenos Aires. Sin duda, Karen Pereira con el presidente del debate. Comenzamos. Lo que significa este lugar. ¿Hacia dónde va